Bueno, nuestro panel de tecnología. Este es un panel, uno de los paneles también más esperados, ¿no? Tenemos el honor de tener a muchas personas que, bueno, he venido conociendo y enterándome de sus trabajos. Una de las cosas más interesantes de estar en esta posición es conocer gente que está haciendo trabajos increíbles y que todos venimos con el mismo background, como decía Mili y como decían otras personas en los keynote speakers, ¿no? Voy a comenzar por presentar a Ricardo, que va a ser nuestro moderador hoy en este panel de inteligencia artificial y de cómo la inteligencia artificial está transformando el presente y el futuro profesional en la industria. Ricardo es licenciado en Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad Oriente del Núcleo de Monagas. Tiene un máster y entrena programación neurolingüística, diplomado en asesoría, orientación, familia. Más de 25 años dedicados al mundo de la formación de personas, desde los roles de docente universitario, diseñador, facilitador y experiencias de aprendizaje presenciales y a través de aprendizaje online. Es consultor de negocios, asesor, orientador de procesos de cambio personal, productor y locutor en programas radiales con los cinco sentidos, Desenróllate y En Confianza, son tres programas que maneja a nivel radial, y actualmente docente en el Instituto Profesional Duoc UC en Chile. Esa es la forma correcta, ¿no? Y productor, director de la empresa y consultoría en gestión de personas Treble 3D. Además es padre de Ana y de Frank. Eh, Ricardo, ¿estás allí? Si quieres abrir, no estoy viendo la lista de participantes, si quieres abrir, dar un Aquí saludo estoy. a la audiencia. Atento, gracias Jordi por el pase y felicidades por el evento y por tu cumpleaños. Gracias. A ver, Ricardo, ¿quieres presentarlos tú o sigo presentando? Tú me dices. ¿Los sigo presentando? Comencemos, yo los presento. Y bueno, Ok, listo. muy buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos quienes nos están escuchando, ya sea a través de esta plataforma en la que estamos conectados en este momento, en Zoom, o a través de la página de LinkedIn, donde entiendo también hay personas que en este momento están conectadas y observándonos. Y yo quisiera comenzar este panel de entendiendo el impacto de la inteligencia artificial y preparándonos para un cambio significativo, dándoles la bienvenida, por supuesto, a este panel que lo que busca es explorar cómo la inteligencia artificial está transformando nuestras industrias y nuestras vidas. Para entender el impacto de la inteligencia artificial vale la pena reflexionar sobre cómo la tecnología ha sido una compañera constante en nuestra evolución como seres humanos. Yéndonos, por supuesto, a historias recientes, desde las calculadoras que simplificaron los cálculos y entraron en algún momento a las aulas de clase, sobre todo en el mundo de la ingeniería, pasando por los computadores que nos conectaron con el mundo, la Internet, los buscadores como los de Google, por ejemplo, que nos dieron acceso al conocimiento global. Hoy estamos en una nueva frontera con herramientas de inteligencia artificial que ya sabemos que no son del todo nuevas, pero que efectivamente hoy día se han masificado, capaces de ayudarnos a resolver problemas complejos y de transformar la manera como estamos aprendiendo, trabajando y viviendo. La inteligencia artificial trae consigo beneficios extraordinarios, desde el diagnóstico médico más preciso hasta sistemas de transporte más seguros. Sin embargo, también nos genera desafíos. Por un lado, tenemos perder empleos, por otros, tenemos la oportunidad de evolucionar y adaptarnos. Como yo siempre se lo digo a mis socios de aprendizaje en el DOT UC, la institución donde trabajo como profesor, les señalo, el empleo no se los va a quitar la inteligencia artificial, sino quien mejor sepa utilizarla y sacarle provecho. Este panel nos invita a comprender estos cambios y a prepararnos para un futuro donde el conocimiento, la creatividad y la adaptabilidad serán clave. Por eso me complace presentarles a nuestros distinguidos panelistas de la tarde de hoy o el día de hoy, para mí la tarde, donde nos acompañarán a hablar de esta interesante temática. El primero de ellos, Jan Rosales, ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, con más de 5 años de experiencia en mantenimiento y operación de máquinas CNC y más de 3 años de experiencia como manager de contenido técnico en SaaS de mantenimiento. Actualmente manager de contenido técnico en la empresa Fractal. Por otra parte, tenemos a otro Jean, en este caso Jean-Philippe Bernier, emprendedor en constante reinvención. Se define como hijo, hermano, esposo, empresario, amigo, ser humano, estudiante. Algo loco, apasionado por la tecnología, la ciencia, los modelos de negocio y la innovación. Es el cofundador y CXO de NEQ SQT.
Y el doctor Pedro Weiss Hurley, cofundador, CTO y jefe de datos e inteligencia artificial. Pedro es un ingeniero mecánico con un doctorado en aeronáutica, cuya experiencia laboral abarca sectores académicos en el Imperial College de Londres, ingeniería, transporte, energía, finanzas, entre otras áreas. Su trayectoria profesional se ha centrado en la innovación, la investigación y la transformación digital, especialmente en tecnologías de datos como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, las cadenas de bloques y más. Pedro, con más de 15 años de experiencia trabajando en inteligencia artificial, incluyendo áreas como procesamiento de lenguaje natural, visión por computadora, satélites, series temporales, monitoreo de salud estructural y entre muchas otras aplicaciones de inteligencia artificial, es también un emprendedor y consultor con posiciones internacionales destacadas, especialmente como líder del grupo especializado ISO TC322-1 en tecnologías aplicadas a finanzas sostenibles y ha publicado más de 50 artículos en conferencias y revistas internacionales. Ellos nos van a ayudar a navegar a través de este mundo de la inteligencia artificial, conversando con nosotros sobre esta interesante temática que hoy día cobra más relevancia. Tanta relevancia que les pudiese decir, por ejemplo, que lo que fue el pitch inicial con el que iniciamos esta tarde y con el que estoy iniciando fue generado gracias a la inteligencia artificial. Ahora, utilizando mi inteligencia natural, voy a interactuar con ellos para que podamos conversar efectivamente sobre la temática que nos ocupa. Bienvenidos, gracias por estar acá. Y para comenzar y por supuesto asegurarnos que todos estemos alineados con los conceptos y con lo que vamos a trabajar, yo creo que deberíamos partir por algo esencial. Vamos a intentar explicar en la forma más sencilla, con nuestra inteligencia natural, qué es la inteligencia artificial. Así que cualquiera de ustedes que quiera comentarnos, puede ser cualquiera de los dos, Jan o Pedro, ahí los estaré escuchando. Jan, creo que has abierto tu micrófono. Opa, Escuchamos. Me animo a comenzar. Hola, Ricardo, Adelante, Jan, Jan. deberías decir Jan al Too cuadrado much y con here, eso man. ahí nos incluyes a los dos y Yeah, Pedro, un I'm gusto. thinking I have a trip to Brazil actually the 28th. Por ahí tenemos una voz femenina que nos está acompañando. Sí, yo pensé que era... Listo, Ay, listo. Sí. Ya. a, a mí me gusta generalmente describir qué es la inteligencia artificial, es como la capacidad de aprendizaje de una máquina, para simplificar el concepto, ¿no? Hoy en día, para a todos los que nos están viendo y nos escuchan, pues la inteligencia artificial se ejecuta en computadores, sean eh, computadores pequeños, clásicos, en estos grandes sistemas GPUs, en super data centers, en algo que les voy a mencionar ahora en un ratico como para poner ahí en lo que llega con computación cuántica y neuromórfica, pero pues se ejecuta en una máquina. Entonces es la capacidad de estas máquinas de aprender. Pero me gustaría agregarles que estas máquinas aprenden en un lenguaje y en una forma diferente a como aprendemos nosotros los seres humanos, porque pues el lenguaje con el que aprenden las máquinas tiene ciertas diferencias. Primer lenguaje que yo quisiera ponerles y que tenemos que seguir aprendiendo y fortaleciendo, incluso reinventando, es la matemática, como por poner un gran mundo acá, ¿no? Matemática, estadística, probabilidad, cálculo, álgebra lineal y muchas otras ramas de la matemática. La inteligencia artificial puede comenzar a entender el mundo a través de modelos matemáticos, pero ese lenguaje que es sumamente poderoso también tiene algunas limitantes que le va a frenar su capacidad de aprendizaje o que le pone en un aprendizaje y una forma de ver el mundo diferente a la nuestra, por decirlo así. El otro lenguaje en que las máquinas fortalecen ese aprendizaje, pues es el lenguaje binario con el que tenemos hoy en día. Podemos hablar de redes neuronales, podemos hablar de transformadores y de muchos modelos de aprendizaje, pero al final del día estos se ejecutan en máquinas y son unos y ceros, el otro lenguaje a través del cual la máquina aprende y entiende. Entonces, imagínense ustedes una imagen, no más lo que ayer lanza OpenAI, que tú puedes desde el dispositivo móvil abrir la cámara y hablar y él va entendiendo lo que hay. Nosotros los seres humanos pues vemos tal vez colores, formas, objetos y los asociamos con conceptos.
La inteligencia artificial tal vez por detrás lo que ve es unas matrices inmensas de unos y ceros por allá y a través de esos unos y ceros forma patrones y termina entendiendo a su forma, ¿cierto? Y pues la inteligencia artificial se beneficia de todo este poder de cómputo. Entonces, yo les diría es, las máquinas aprenden entendiendo el mundo a través de matemáticas y el mundo binario o el lenguaje binario. Magnífica explicación, Jan, donde te paseaste por el mundo de las matemáticas y los dos lenguajes que planteabas tú, el lenguaje matemático y el lenguaje binario de las máquinas. Bueno, Jan Rosales, ¿también querías agregarnos algo? y algo que también habló Jan Bernier es que, bueno, también nosotros estamos, digamos, para alimentar esos sistemas de inteligencia artificial con nuestro conocimiento, con nuestras experiencias, para que no sea 100% matemático. Entonces, siempre está esta cuestión de que nos van a reemplazar, de que van a hacer las tareas por nosotros, pero siempre, o sea, es mi opinión de que va a tener un ser humano atrás también perfeccionándolos y alimentándolos. Ujú. Entonces, no todo es 100% máquinas, sino que eh, va a tener alguien allí para cuidar de ese proceso de evolución. Aún no hemos llegado a la era de Terminator donde las máquinas se van a reproducir por sí mismas. Necesitan de eso. Jan tiene levantado la mano, sin embargo me gustaría también, antes de darle el pase a Jan, por supuesto, conocer la opinión de Pedro, que nos acompaña también por acá, al respecto. Si quiere agregar algo, un elemento adicional dentro de lo que ya tus compañeros han dicho acerca de la inteligencia artificial. No, bueno, primero, bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos. Muy de acuerdo, de hecho, con las definiciones de los JANs, JANs cuadrado. 100% de acuerdo. Y bueno, como ya de hecho mencionó Andrés en la sesión anterior, ¿no? Algunas de estas cosas ya existen por muchos años. De hecho, yo, uno de los trabajos que estuve haciendo en muchos sitios, trabajaba mucho con lo que se llama Operational Research y cosas así que ya venían haciendo muchas cosas de lo que ahorita a veces se llama también inteligencia artificial. Así que sí, no es algo nuevo, pero sí, está cambiando muy rápido y yo creo que sí, muy buenas las definiciones que ya han proveído. Muy bien, muy bien. Y justamente eso que nos dices, Pedro, bueno, vamos a conectar con parte de lo que vamos a hablar en la tarde de hoy y donde yo creo que es fundamental que quienes nos están escuchando, algunos de ellos estudiantes de la Universidad de Oriente o de quizás de otras instituciones, profesores de esta misma institución, egresados que se encuentran en diferentes partes del mundo, ustedes lo señalan, ¿no? Ya la inteligencia artificial viene existiendo desde hace mucho tiempo, quizás hoy día ya masificada, y se ha venido empleando en diversos sectores, en diversos ámbitos. Y muchas veces, en ocasiones, incluso nosotros sin saberlos, ya estaba presente la inteligencia artificial ahí y la hemos venido empleando. Lo que pasa es que ahora ya tenemos acceso, bueno, a aplicaciones como las de inteligencia artificial generativa que nos permiten, por ejemplo, al común de las personas a tener acceso a este tipo de herramientas. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos concretos de cómo la inteligencia artificial ha transformado y está transformando algunos sectores de la industria en particular? Sobre todo en aquellas en las que opera la ingeniería, donde la mayor parte de ustedes, quienes nos están escuchando o quienes nos acompañan el día de hoy, trabajan. Jean-Baptiste, que tenía... Bueno, si quieres, Jean-Baptiste, no, Jean-Pierre. Jean-Pierre. puedo hablar de mi caso Oh, Jean, personal. perdón. Eh, digamos que en la empresa actualmente donde estoy, trabajamos Ujú. para el área de mantenimiento. Entonces, digamos que aplicamos todas estas herramientas, tanto digitales como de inteligencia artificial, para, digamos, hacer más eficientes estas operaciones dentro del piso de fábrica. Obviamente esto ha venido con una evolución. Yo me acuerdo la primera vez que cuando estaba recién llegado aquí en Brasil, que terminé mi maestría, fui a trabajar en una empresa eh, como técnico junior de mantenimiento y llegó una empresa que para instalar unos sensores. Y de allí yo me quedé súper apasionado cuando llegaron, instalaron los sensores en los motores, el muchacho explicándome cómo funcionaban, cómo los datos se iban del sensor a un gateway
iban a una nube y se descargaban a la plataforma con algoritmos de inteligencia artificial, detectaba patrones de fallas que los compraba con otros equipos y ahí te mandaba alertas en tiempo real, digamos, cuando un equipo pasaba de condición normal a una condición anormal. Y yo me quedé así. Fue tanto así la impresión que yo me fui a trabajar a esa empresa como al mes. Y bueno, ellos estaban abriendo operaciones en México. Entonces, digamos que nada, me quedé muy apasionado en esa parte, porque obviamente sensores ya existían para medir, por ejemplo, vibraciones. Sabe aquel técnico que iba con la máquina y, y te lo medía presencialmente y después te hacía un informe, pero no, ahorita era de manera instantánea, lo podías ver en una pantalla. Entonces, yo vi ese cambio de evolución demasiado rápido, que yo no conocía eso. En Venezuela nunca lo vi tampoco. Y digamos que me sentí muy identificado, obviamente, porque obviamente hace tus operaciones más seguras también. No todas las empresas tienen, digamos, capital para invertir en ese tipo de tecnología, pero quien tiene la suerte de vivirlas de primera mano, te ayuda muchísimo en el día a día. Y eso es, digamos, mi misión hoy en Fractal, es entender esas necesidades que tienen los clientes en cuanto a las operaciones, a las dificultades que tienen para detectar fallas, a los procesos de mantenimiento, que pasemos más de mantenimiento preventivo o mantenimiento planificado en vez de mantenimiento correctivo reactivo. Entonces, todas esas cosas, yo desde mi experiencia las he llevado al equipo, aprendiendo mucho del producto y finalmente llevándolo a un cliente más amplio que puede ser nuestra comunidad o nuestras verticales en las cuales actuamos. Entonces, básicamente, estoy entre esa parte de producto y marketing. Interesante lo que nos plantea y cómo es esa primera aproximación que tú tienes, te sientes impresionado ante la tecnología y lo que te ofrecía esta organización en la que tú estabas observando cómo se estaba implementando ella. Hablando de inteligencia, por ahí, y alucinaciones, que la inteligencia artificial alucina, les cuento, y ahí quizás en algún momento va a surgir esta temática por ahí. Le cambié el nombre a Jean, le dije Jean-Baptiste, le dije Jean-Pierre, y es Jean-Philippe. Me fui por varios nombres del universo francés, y es Jean-Philippe, por favor, Jean-Philippe, cuéntanos. Tranquilo, tranquilo, Ricardo, esa superposición de nombres. Yo me quisiera ir por un impacto que está haciendo la inteligencia artificial totalmente contrario y polémico a lo que nos comentó Jan y seguro lo que nos puede hablar Pedro, porque podríamos hablar de muchos impactos positivos, pero yo quisiera poner en la mesa también el impacto que está generando, y discúlpenme, en el aumento de la estupidez humana. Hay un fenómeno que se llama Dunning-Kruger, el cual llevan estudiando unos psicólogos desde hace muchísimo tiempo. Y es cuando una persona tiene muy poco conocimiento de algo, pero su exceso de confianza lo hace creer el que más sabe de algo específico y comienza a opinar, comienza a decir, incluso a enseñarle a otros y comienza a generar un deterioro del conocimiento. Esto Ujú. viene sucediendo desde hace muchos años, pero la digitalización pues lo está acelerando, pero la inteligencia artificial generativa que tenemos hoy a la mano pues lo está llevando a una velocidad, yo diría que exponencial. Y véanlo un poco atrás. Década del 90, comienza el Internet a globalizarse, a entrar en todos los países. Hay algunos buscadores, no solo Altavista, de pronto los que tienen algunas canas se acuerdan por allá de Altavista y cosas por el estilo, que después viene Google. Y comienza uno a decir es que en una pantalla, en una barra de búsqueda, encuentro de todo. Pero al menos leíamos las páginas y leíamos los artículos y cualquiera podía publicar lo que quisiera. Un salto gigantesco en la historia y nos llega inteligencia artificial generativa. Hace algo como unos tal vez 18, 24 meses debemos estar más o menos como ese gran boom de inteligencia artificial generativa. Y entonces, cualquiera que le pregunte a esta barrita nueva que responde cualquier cosa independiente lo bueno o malo que yo haga la pregunta, me vuelve experto. Entonces yo podría aquí
abrir mi ventana de inteligencia artificial generativa, que no tengo la más mínima idea, por ejemplo, de Pedro, que conoce el tema aeronáutico y que me enteré acá. Entonces yo puedo hacer una pregunta ya, ¿por qué los aviones vuelan? Y entonces eso me responde algo y yo creo saber y ser más experto que Pedro. Simplemente porque le dije, actúa como un experto en aeronáutica. Ujú. Y así se está acelerando la cantidad de personas que se quedan en este fenómeno de Dunning-Kruger, que tiene algo que se llama monte de la estupidez. Y no están logrando superar el monte de la estupidez y pues está generando un deterioro real y un avance del conocimiento. Y es una muy pequeña población, tristemente, menos del 3% por la distribución normal, que cae en algo que entonces comienza a llamarse el síndrome del impostor, donde ya no confían ni creen en lo que realmente saben. Y es más pequeñita la población que termina avanzando, fortaleciendo su conocimiento y en algún momento dice, oiga, creo que lo que sé puede servirle a otros. Ni siquiera es me soy el experto ni soy el que más sé, sino creo que esto que sé le puede aportar a otros. Ese es un impacto que también tenemos que estar conscientes hoy, combatirlo y comenzar a avanzar. Ya, definitivamente coincidimos en esa apreciación que está señalando. Y ahí entonces comenzamos a ver y se hace populares. Lo peor es que se hacen populares en redes sociales y tú lo ves conversando en redes sociales y se convierten en influencers sobre determinadas temáticas. Yo se lo digo muchas veces a mi esposa, oye, me impresiona el número de doctores que hay en las redes, hablando, por ejemplo, en temas de salud. Y que te dan las mil y una recetas para, por ejemplo, curar todos tus males con un batido de zanahoria, por poner un ejemplo. Que te dicen que beber agua es malo. Por ejemplo, sí, tal cual. Entonces, ya definitivamente nos estamos encontrando con esta situación. Si nos vamos a ámbitos más específicos de lo que es, por ejemplo, lo que es la aplicación de las inteligencias artificiales en ámbitos más concretos, dentro de la industria en la que ustedes se mueven. Yo entiendo que Jan está en Fractal, tú, Jean-Philippe, estás con tu empresa que se llama eh, recuérdame el nombre. Ivo es la aplicación, es NEQ, el nombre de la empresa. NEQ, NEQ. Y hay una aplicación que es Ivo, ¿ya? Ivo y otra ADA. Y otra, muy bien. Y por supuesto Pedro, que también está en su propio sector. Coméntenos, ¿cómo, en cada uno de esos sectores en los que ustedes trabajan, estamos viendo, porque ya nos decía Jan sobre el área de mantenimiento, pero particularmente lo que hace Jan, Philippe y lo que hace Pedro en sus áreas, cómo están utilizando inteligencia artificial dentro de su día a día, de su labor, de lo que ofrecen a sus clientes y usuarios? Bueno, si quieres yo comento, Adelante, eh, Pedro. si quieres, bueno, principalmente yo todavía estoy programando mucho y ahora yo estoy usando la vida mucho ChatGPT y todo esto para programar. Mm. Así que, y ejemplos, bueno, depende mucho de veces qué es lo que necesitas hacer. Si hay algo que la verdad es muy nuevo, muy difícil, que tienes que ir tú a hacerlo, pero por lo menos a veces creando data models, esquemas, que tengo, por ejemplo, un JSON o CSV file y necesito, mira, dame el data model para añadirlo aquí. Yo eso ya no lo hago manualmente, pues. Lo hago con ChatGPT, entre muchas otras cosas. Eh, pero sí, depende a veces exactamente qué área. Esa es una de las partes que he estado haciendo hoy, porque he estado programando hoy. Los viernes me gustan para dedicarlo a programar, pero, pero depende, hay en muchas otras áreas. De hecho, quería comentar por lo menos el ejemplo de Jan Rosales que mencionaba, aunque el ejemplo de Jan Bernier también es muy bueno, que está pasando mucho, se está viendo más y más ahora con todos estos ChatGPT, porque de verdad es impresionante y yo soy víctima porque lo estoy usando yo tanto que no puedo decir que no lo usen, porque yo lo uso demasiado. Pero una de las cosas que yo creo que estamos, que de esa parte de experiencia, porque yo, como mencioné antes, ingeniero mecánico, aeronáutico, en aeronáuticas trabajaba, de hecho, prediciendo fallas de la estructura, así muy relacionado a lo que hace, a lo que mencionó Jan. Y de hecho, cuando salí de la universidad y empecé a trabajar en industria, trabajé por lo menos aquí en Londres, London Underground, prediciendo la falla de escaleras mecánicas de elevadores. Y o también del track, ¿no? Con los trenes. Y uno de los problemas que existe y que todavía está pasando, incluso eso lo estaba haciendo yo
10, 12 años, que cuando estuve por lo menos haciendo consultoría en estos tipos de proyectos, es que estamos en este proceso de transición donde me gustó que mencionó ya, ¿no? Que y como ingeniera en mecánico esto ya existe de hace muchos años. Mantenimiento predictivo, mantenimiento, todo eso. Entonces, está en ese proceso donde tienes ese tipo de mantenimiento que cuesta dinero y ahora estás buscando meter este otro tipo de tecnología donde tratas de predecir, pero al final estás corriendo con los dos. Y de hecho, eso lo vi yo mucho, que a la final entonces los proyectos donde yo estaba trabajando en eso, la mayoría no seguían y no lo pagaban porque salía más caro. Dice, me tienes que ahora este nuevo mantenimiento que se viene por el AI que me dice que tengo que hacer esto, pero además tengo que seguir usando el mantenimiento anterior, así que estoy gastando más en mantenimiento. Y es porque, bueno, viene también mucho por regulaciones. Aquí, como digo, yo estaba trabajando aquí con National Rail, ¿no? Rail System. Hay estándares que se han creado de años de hacer todo esto y que por regulación tienes que hacer mantenimiento específico cada 3 meses o cada 6 meses. Y eso, todavía, eso lo tienes que pagar. Pero entonces ahora viene, tiene otro mantenimiento que tienes que hacer. Y dices, ese proceso de transición, de ir a esa parte, vamos a poder, estúpida, donde simplemente hacías mantenimiento porque era lo que tenías que hacer. Ahora este inteligente, donde no, todos los sensores, toda la data de SCADA que tienes, que ahora te dice hacer esto, ahora tienes que hacer eso también. Y la verdad, eso es más costo a la final. Así que mucho de esto todavía yo, bueno, la experiencia por lo menos que tengo, no estoy trabajando ahorita en ese sector exactamente, pero como digo, ya tengo varios años y muchos sitios de experiencia que ese proceso de transición donde vas de los modelos estúpidos o del proceso estúpido a los procesos inteligentes, tienes un problema porque tienes que correr con los dos. Y es más caro, más complejo y bueno, a la final no he visto muchos sitios donde ha terminado exitosamente y todavía están en ese proceso de transición y dura años. ¿Ya? Muy bien. Y esa transición, como tú le dices, dura años y efectivamente quizás estamos en las etapas iniciales de ella, de ese proceso, ¿no? Donde hoy día todavía conviven esos dos panoramas, ese mundo inteligente y ese mundo de estupidez que está señalando. Ya, Sí, Filipe, por a favor, veces Pedro, dime. por regulaciones, ¿no? No es porque a veces no puedes, es porque a veces no puedes porque, sobre todo en procesos de ingeniería, en todo eso, tienes regulaciones que tienes que seguir, ¿no? Y estándares que Ujú. todavía no han cambiado porque, y tienen años. Y no van a cambiar tan pronto. Claro, claro, y entendemos que es así. Como seguramente va a surgir las regulaciones para las propias herramientas de inteligencia artificial, y ya están surgiendo en algunos países del mundo en relación al uso, no solamente desde el punto de vista legal, sino también ético de la inteligencia artificial, que es un factor no menor que aquí vamos también quizás en algún momento a conversar. Ya, Philip, sobre lo que preguntaba, sobre lo que señalaba, es decir, la- el uso de la inteligencia artificial específicamente para soluciones específicas para tus clientes a través de la empresa que representas y las dos, digamos, aplicaciones que les ofrece. ¿En qué consisten? ¿Qué le ofrece a la industria? ¿Qué le ofrece a quienes nos están observando? A ese estudiante que se encuentra, por ejemplo, quizás viéndonos desde Venezuela, que quiera conocer más a fondo de lo que tú puedes ofrecerle. Gracias, gracias, Ricardo. Eh, pues nosotros en Eniquio estamos en un negocio que yo llamo crear tiempo, y lo hacemos a través de inteligencia artificial, porque comenzamos con un dolor, con una frustración mía, es que pues vamos cada día más acelerados y no tenemos tiempo para muchas cosas. Y entonces ahí es donde nació Evo, la solución que tenemos hoy, una de las soluciones que tenemos, porque yo no lograba pues, recuperar un tiempo que era la creación de contenido para mi empresa en redes sociales, principalmente en LinkedIn. Pero no solo es el tiempo, sino es también tú cómo conectas con el resto del mundo. Eh, la mayoría o gran parte de la población hoy trabajamos remotamente, estamos generalmente detrás de una pantalla, cada día somos más digitales y no podemos negar que las habilidades de comunicación han ido cambiando. Entonces, un día comenzamos a crear Evo con dos propósitos: recuperar al menos 2 horas diarias que yo perdía creando contenido, y segundo, conectando con audiencia porque necesitamos clientes. Las empresas necesitamos clientes. Y así nació Evo.
Y hoy en día es una solución que nos está ayudando a crecer mucho en el mercado, pero está ayudando a nuestros clientes creando contenido totalmente hiperpersonalizado, dando un cambio a la forma en que conocemos de contenido. Entonces, imagínate que tú puedes comenzar con el contenido que generamos a llegar a hablar casi que con cada tipo de potencial cliente que tú vas a encontrar en el mercado. Ya no necesitas sacar algo genérico de campaña que todo el mundo va a ver y pasa desapercibido, sino comienzas a hablarle a personas únicas que vas encontrando y atrayendo a través de eso tráfico, potenciales clientes y mayor audiencia para tu empresa. Y ganas tiempo que utilizas en otras cosas. En mi caso, les cuento, aprender a tocar guitarra, que ahí va. ¿Sí? Ya a veces cuando las habilidades se salen del teclado del computador a otras cosas, cambia la vida, pero ahí voy disfrutándome a ver cómo aprendo a tocar guitarra, que de hecho me está enseñando una inteligencia artificial a tocar guitarra y me tiene bastante paciencia. Entonces uno lo hace utiliza el tiempo para otras cosas también. Magnífico, mira qué interesante, ¿no? Lo que nos acabas de ofrecer, que es quizás un sector menos enfocado a la industria de algunos de los que quizás nos están escuchando, pero que también cobra relevancia, un poco también por lo que hablábamos anteriormente, y sobre todo en redes como las que nos están observando en este momento, que es LinkedIn, ¿no? Donde podemos conectar con tantas personas y profesionales a través del mundo y a través de esta herramienta digital. Y como estamos hablando de esto, Jan, ¿quieres agregar algo, Jan Rosales? No, sí, sí quería agregar un poquito de lo que Por favor. habló Pedro eh, sobre la adopción de esas tecnologías. Ahora que estoy viendo, que escuché eso, es, digamos, el mayor problema que nosotros como compañía enfrentamos cuando llegamos a un cliente y le decimos, mira, tenemos una plataforma que es una maravilla y obviamente hay que saber hablarles, porque tú llegas así a hablarle de maravilla, ellos no se comen el cuento, eh, no le van a ver valor. Entonces, es bueno lo que mencionó Pedro. No es un cambio que tú vas a hacer de la noche a la mañana. Eso tiempo, lleva comprometimiento de ambas partes y también de buenos liderazgos dentro de las empresas. Y también, digamos, existe cierto rechazo a estas nuevas tecnologías por parte de algunos trabajadores porque simplemente no es porque ellos no quieren, sino que no la entienden todavía. Entonces, por eso es que también desde marketing hay, hay que, digamos, promover la divulgación de todas estas herramientas para que cualquiera pueda tener acceso y pueda ver todos esos beneficios. Digamos, que le llamamos nurturing. O sea, es, digamos, enseñar a través del Customer Journey todas las ventajas que tiene el uso de estas tecnologías. Pero mismo así, ese cambio es duro, es complicado. Y lo que dice Pedro es verdad. A veces las empresas usan las dos tecnologías en paralelo y, y bueno, obviamente incluye más gasto, pero creo que al final, por ejemplo, eh, nos, nos pasaba mucho con clientes que cuando íbamos a visitarlos, nos decían, no, mira, con la falla que detectamos nos ahorramos tantos miles de reales y nos ahorramos tanto tiempo de inactividad. Ya con eso ya se pagaba lo que habían invertido en la plataforma. Entonces, también si el producto te da un buen ROI, eh, vale mucho la pena. Ya. O sea que, por lo que me estás diciendo, Jan, la resistencia la encontramos en el dueño de la empresa, la encontramos en los propios trabajadores, la encontramos en el común denominador de las personas y un poco quizás asociado a lo que yo comentaba hace un rato atrás, ¿no? Desde la introducción. A ver, ¿cuántos de los profesores que quizás nos están escuchando en algún momento, que son ingenieros, que estudiaron ingeniería en algún momento donde quizás, no sé si me estoy yendo muy lejano en el tiempo, no se hacía uso de una calculadora en una sala de clases, porque no siempre existieron las calculadoras. Entonces, aprendieron a echar números, como decimos nosotros en Venezuela literalmente, y en algún momento viene esa calculadora y comienza el estudiante a empezar a utilizar esa calculadora dentro de la sala de clases y encontrábamos esa resistencia a emplearla. Hoy día también nos encontramos con la resistencia a utilizar las herramientas de inteligencia artificial
en la sala de clases no solamente, sino en el ámbito laboral, en el ámbito organizacional en el que nosotros trabajamos. Entonces eso nos plantea definitivamente eh, retos, ¿no? Desafíos que están por delante. Entonces, esos retos, esos desafíos, obviamente pasan también por cada uno de nosotros. Y es ahí donde tenemos que buscar desde a quienes nos están escuchando, esos estudiantes, esos profesores, esos profesionales egresados que se encuentran repartidos, muchos de ellos alrededor del mundo. ¿Qué habilidades, qué conocimientos creen ustedes que son fundamentales hoy día en la era de la inteligencia artificial? Porque, bueno, ya me hablaban, por ejemplo, de dos lenguajes, el lenguaje matemático y el lenguaje binario. Hablaba ya al principio. Y si les somos francos, no todos manejamos esos lenguajes. Entonces, ya no solamente me estás diciendo aprende un idioma, sino que aprende el lenguaje, aprende a programar. Y hoy día, lo hemos visto así, se dice que hay que enseñar a programar a nuestros hijos. O sea, ya, por ejemplo, en Chile es común tener ya cursos de programación para niños de 8 años y que el mismo Estado chileno nos está ofreciendo a nuestros hijos para que aprendan a programar, con la visión puesta en que definitivamente esta quizás va a ser una de las habilidades y conocimientos fundamentales en la era de la inteligencia artificial. Pero, ¿qué otras habilidades consideran ustedes esenciales que deben desarrollar estudiantes y profesionales para adaptarse a lo que es este crecimiento de la inteligencia artificial? Yo me animo, Ricardo, a contarles ahí que creo que hoy más que aprender matemáticas, programación, hay que aprender a pensar realmente, aprender a preguntar, aprender a estructurar las ideas y algo que pudiera parecer automático, pero no lo es, aprender a hablar correctamente. Ujú. Eh, Porque estamos viendo hasta ahora la punta de lo que va a convertirse la inteligencia artificial hacia futuro. No llevamos más de tal vez 14 años de tener cómputo en la nube, que es lo que está disparando la capacidad de la inteligencia artificial, pero esto se va a acelerar mucho más. Y si no aprendemos a encontrar esas habilidades de comunicación, sobre todo con una inteligencia artificial hoy en día, pues vamos a vernos muy limitados. ¿Cómo yo puedo aprender a preguntar para aprender algo de lo cual no conozco absolutamente nada y convertir a la inteligencia artificial en mi guía? ¿Cómo puedo aprender a comunicarle a una inteligencia artificial y delegarle algo que necesito que me ayude? Pedro daba el ejemplo de que está programando utilizando ChatGPT. Yo también lo hago, me encanta hoy en día, pero es que eso no funciona abrir la ventana de cualquiera y decirle, quiero que me hagas un programa que me resuelva lo que estoy pensando. Hacer un buen programa, un buen algoritmo. Si yo le digo, hazme un hola mundo, pues sí, eso lo hace hasta Google. Pero si yo necesito hacer realmente un buen algoritmo, ni siquiera verme algo exagerado, hacer un forecast utilizando un modelo tipo ARIMA, no les estoy hablando de algo nada difícil, tengo que saber hacerle la pregunta, explicarle los datos, explicarle el contexto para que pueda generarme un buen algoritmo. Entonces yo pensaría que la mayor habilidad hoy es pensar, preguntar, hablar y resolver problemas, ¿no? Entender dónde se puede resolver el problema. Eso que dices ya un poco para el Lego, para aquellos que estamos empezando e iniciándonos en inteligencia artificial, es lo que popularmente se conoce como un prompt. Sí, puedes verlo como prompt y como eso que llaman ingeniería de prompts que seguramente tiene mucho por seguir avanzando y descubriendo. Ya. Esa palabra tan particular que es muy antigua de paso, promptus, del latín, ¿no? Rapidez, prontitud, y que aspiramos quizás, y es una de las cosas que aprendí en el ámbito académico, en la utilización de los prompts, y estoy enseñándole a los socios de aprendizaje con quienes trabajo. Es decir, podemos invertir unos cuantos minutos en escribir un buen prompt para obtener en muy pocos segundos una muy buena respuesta. Yo te quisiera contar algo. Ayer casualmente estaba apoyando una clase en una Ujú. universidad virtual y estábamos hablando sobre prompts y les mostraban la clase un prompt que yo estoy utilizando para trabajar unos temas estratégicos en mi empresa. Mi prompt es un archivo de Word de 19 hojas para comenzar a abrir la conversación. Utilizando este modelo de OpenAI O1, el cual vengo trabajando desde hace ya varios meses que ellos lo tenían en preview. Después de que les muestro este prompt a las personas con las que estoy conectado y comenzamos a jugar, se dan cuenta la diferencia que hay en los tipos de respuesta que genera el modelo. Correcto. Imagínate preguntas en mi caso, lo que le estoy haciendo es,
necesito entender más mi buyer persona, mis perfiles de cliente ideal, pensando en mi estrategia de expansión en el próximo año. Y Ujú. obtengo unas respuestas sumamente profundas con cosas que ni me he preguntado, ni me imagino, que ni conozco de mis potenciales clientes. Y allá es donde vuelvo a la inteligencia artificial, pues mi asistente y aumenta mi capacidad de crear. Pero es lo que dices tú, ¿cuánto se toman los hora y media que me costó a mí dictarle el prompt al computador de hacerlo realmente y ponerle un trabajo profundo? Muy bien. ¿Qué nos dicen al respecto Pedro y Jan sobre esto que estamos conversando? Es decir, ¿qué habilidades serán esenciales para adaptarnos al crecimiento de la inteligencia artificial? No, aquí yo concuerdo con Jan. El pensamiento crítico y analítico es importante, saber todas estas cosas de preguntar, pero yo también me voy por la parte más técnica. Yo creo que programar es esencial. Me hubiera gustado aprender a programar en la universidad y a veces siento falta. Y, por ejemplo, yo no puedo llegar en ChatGPT a decirle, ah, mira, prográmame tal cosa porque me va a lanzar un código y yo no voy a saber cómo arreglarlo, cómo interpretarlo. Entonces, eh, digamos que es algo que no, que sí me hubiera gustado aprender. Y bueno, también la parte de ciencia de datos, manejamos muchos datos y a veces no sabemos cómo interpretarlos, cómo mostrarlos. eh, entonces yo creo que esa parte de análisis y ciencia de datos también es importante. Yo me estoy yendo más en la parte técnica, pero Ujú. sí también estoy de acuerdo con lo que dijo Jam sobre saber pensar, no, preguntar, pensar y analizar. Muy bien. Pedro, ¿qué nos comentas al respecto? Eh, no, la verdad, bueno, ese es el problema a veces cuando todo el panel está de acuerdo. Eh, pero algo que puedo a lo mejor agregar es si la experiencia de los años de... Yo he trabajado mucho siempre en innovación, la verdad, porque me aburro en trabajos normales. Y una de las cosas que en todos estos problemas o todos estos proyectos de transformación digital, como mencioné, yo trabajo, lo que me encanta a mí es programar, esa parte, la parte matemática que mencionó. Y una de las cosas que puedo mencionar, la mayoría de los proyectos de transformación digital que he participado fallan, han fallado. De hecho, puede ir a McKinsey y todas estas consultorías y tienen ahí todas las estadísticas de cómo fallan. Y el problema, la verdad, de haber trabajado en varios, no es la parte técnica, de hecho, no es la parte de programa, es la parte de humana. Mm. Eh, bueno, y había, obviamente, hoy hubo muy buenas ponencias al comienzo, ¿no? Evelio, que está aquí, que es esa parte de en verdad conocer, manage los stakeholders, ¿no? Saber hablar con todos. Y yo una de las cosas, de hecho, como me defino a veces como data scientist, es como traductor. Yo busco traducir problemas de business, ¿no? Cuando hablo con gente que no programa, pero que entiende, mira, esto es el problema que tengo. Yo, bueno, ¿cómo transformo este problema en un problema muy técnico y matemático, ¿no? Por lo menos cuando hablamos de inteligencia artificial, es un supervised learning y es, bueno, es un problema de clasificación o es un problema de regresión. No, es decir, el output va a ser un texto o va a ser un número. Y así, y ahí, de ahí voy poco a poco. Y sí, eso la verdad requiere de gente, bueno, que entiende los dos mundos y que pueda comunicarse. Es decir, la parte humana que señalas, nunca la vamos a poder dejar de lado porque finalmente somos nosotros quienes hemos creado esta tecnología, quienes le damos a esta tecnología el uso, el buen o el mal uso que podamos darle a la misma. Y aquí, entonces, ustedes como expertos, ¿qué específicamente les recomendarían a algunos de esos estudiantes, sobre todo que nos están escuchando en Venezuela, por ejemplo, que sería, por ejemplo, un curso fundamental que ellos deberían hoy mismo preocuparse en tomar? Decir, mira, yo mañana debo empezar a buscar una capacitación o curso online, presencial o algún tutorial en YouTube que me enseñe de esto. ¿Cuál consideran ustedes que quizás sería un área fundamental? Yo me animo a salirme de la caja y Ujú. recomendaría a cualquiera que se comenzara leyendo dos libros principales. Muy bien. Lo que se llama The Mom Test de Rob Fitzpatrick,
que es un libro que enseña a preguntar sin sesgos y encontrar problemas para resolver. Porque cuando encontramos un problema que podemos resolverle a otros, vamos a encontrar cómo hacemos uso de inteligencia artificial y otras tecnologías, porque no todo será inteligencia artificial, de forma adecuada. Y el segundo libro que recomendaría es Think Again de Adam Grant. Es un libro que enseña a entender y desarrollar la capacidad y estructura de pensamiento, a romper los sesgos, a romper las creencias y a evolucionar nuestro pensamiento constantemente, conectándolo con una pregunta que vi hace un momento en el chat, si tiene que existir un límite para la inteligencia artificial. Mi respuesta es, de pronto vemos el límite hoy con lo que tenemos, pero mañana vamos a ver un nuevo alcance. Entonces, ni la inteligencia humana ni la artificial tienen por qué tener un límite siempre y cuando sigamos buscando esa evolución. Esas serían mis dos recomendaciones. Recursos de inteligencia artificial, les diría váyanse a las fuentes certificadas, los que ofrece Google, Amazon, Microsoft, IBM, pues que se han esforzado por crear buen contenido. No como dijiste tú, a los influencers que dicen que te hacen máster en inteligencia artificial en 15 minutos. Ese no. Muy bien. Más allá entonces de estos dos libros, que yo creo que el libro como elemento nunca va a desaparecer y qué bueno que los hayas mencionado, que los hayas destacado. Yo particularmente le digo a la generación con la que trabajo, le digo que ellos son una generación fast and short, les gustan las cosas rápidas y cortitas y a veces leer un libro les cuesta, salvo que sea de mucho interés para ellos. ¿Qué nos pudiesen recomendar también los otros especialistas que nos acompañan? Por ejemplo, Pedro, Jan, con respecto a este tema, qué conocimientos, qué capacitaciones, qué cursos debería tomar o qué libros debería leer alguien que quiera profundizar en esto y prepararse para esta, no futuro, ya esté presente? Sí, sí. No, yo, bueno, las recomendaciones de Jan son buenas y como dice, ya puedes preguntarle a ChatGPT también específicamente con qué quieres, pero no, lo que yo quería mencionar, que bueno, es lo que he estado haciendo hoy, es busca algo que quieras resolver y que de en verdad quieras tenerlo listo. Ahorita lo que estoy diciendo, si quieren saber, es estoy desarrollando sí, un ChatGPT o chatbot con WhatsApp, totally linked, la organización ahí. Y lo bueno es de esto que estoy mencionando, es que hoy encontré un GitHub repo desarrollado por el World Bank, que literalmente tiene todo y está corriendo ahí. Bueno, todavía estoy fixing some bugs que no he logrado terminarlo, pero agarra y envías mensajes por WhatsApp. La plataforma, por cierto, para hacer eso es gratis, Twilio. Después de ahí te envía el mensaje a la aplicación que tengo corriendo ahorita en la computadora, vaya, Fast API. Ahí esa fase API viene y conecta con ChatGPT, OpenAI. Necesita, tokens por OpenAI y por Hugging Face para los LLMs. Y todo esto hoy lo hice y lo estoy haciendo. Lo que tiene es que buscar, sí, enfocarse en algo y ustedes sabrán en qué es lo que le interesa, qué es lo que quieren hacer, algo que, mira, y bueno, trabajar por eso. Pues, esta mañana había muchas pláticas de eso sobre tener goals, decir, mira, quiero hacer esto, me voy a proponer esto, quiero hacer algo en esto y bueno, trabajar en eso. Los libros obviamente ayudan mucho. Esa parte, bueno, yo lo he hecho mucho, como a mí me encanta y he hecho toda esa parte de doctorado, postdoctorado, etcétera, y daba clases, pero yo sé que no todo el mundo puede hacer eso. A veces después de las primeras páginas se aburren, pero buscar y ser muy orientado a tener un objetivo para cierta fecha, eso yo creo que ayuda, todo el mundo debería. Y lo bueno es, como digo, todas estas cosas a veces son tan fáciles ahora que cuando ya ves algo corriendo en tu computadora, dices, oh, ya conseguí algo. Y ahí poco a poco vas preguntándole a ChatGPT cuando tenga, pero como dice ChatGPT no va a tener todo. Hoy había cosas que las conseguí por otro lado, pues. Así que no te desilusiones si ChatGPT no tiene todas las respuestas porque no las tiene todas. Ya. Jan, Rosales. Es verdad, es verdad. Bueno, yo diría que más que todo ir a aprender algo es ser curioso
ser muy curioso y estoy muy en la línea de Pedro. Este, ser curioso y saber qué problemas quieres resolver. Entonces ya aquí viene la parte de si la persona quiere ser innovadora también, e innovar en algún problema. Y ya en la parte técnica, o sea, yo sí pienso dentro de la caja, que es que, bueno, si vas a tener interés en esto de la inteligencia artificial, en un desarrollo de tecnología, pues sí tienes que aprender sobre lo que es programación o juntarte con personas que sepan sobre esto, crear un grupo en común. Ahí Pedro también habló de algo de GitHub. En GitHub hay mucha cosa y quien sabe usar esos recursos y yo creo que hasta son gratis. Son repositorios, librerías, donde tú copias y pegas y recuerdo mucho porque lo veía donde trabajaba en la otra compañía que sacaban muchas cosas de allí y perfeccionaban sus códigos. Entonces, es eso, son cuatro cosas, dos cosas, ser curioso y tener ese espíritu innovador de querer resolver algún problema. Más que ir a hacer un curso, es eso principalmente porque eso lleva a lo demás, a la búsqueda del conocimiento. Muy bien, magnífico. Bueno, ya hemos estado hablando ya casi unos 45 minutos acerca de esta temática y bueno, quisiera también enfocarme, yo no diría tanto que en el futuro, ya, yo hablaría en un presente que está acá y un presente donde, por ejemplo, mis propios hijos, mi hija Ana que tiene 10, mi hijo Francisco que tiene 8, algunos de ustedes ya mencionan también que tienen hijos y nos comentaba alguien que tiene unos trillizos de 3 años. Este, ya mi hija utiliza herramientas de inteligencia artificial. En estos días yo la escuchaba hablando y riendo y yo le decía, ¿de qué te ríes? ¿Con quién estás hablando? Y me dice, no, con la IA. Y yo, ¿quién es la IA? Y un poco también para bromear con ella. La inteligencia artificial, papá. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral que nos va a plantear, que nos está planteando ya la inteligencia artificial, no solo con nuestros hijos, sino también con los estudiantes, aquellos que trabajamos en una sala de clases, o con las personas con quienes trabajamos día a día? ¿Qué desafíos tenemos desde el punto de vista ético y moral que afrontar con todo lo que ha sido el desarrollo de la inteligencia artificial en los diferentes sectores con los que trabajamos? Ahí cualquiera de los De- Jan o cualquiera de Debiste los Pedro. comenzar por esa pregunta porque eso es un tema larguísimo, Yo larguísimo. sé. Yo creo que es de los temas más importantes hoy para hacer la conexión humano, humanidad, empresas, gobierno, sociedad con inteligencia artificial. Y esto no se resuelve a través de regulaciones, no se resuelve a través de leyes, porque difícilmente podríamos decir que alguien hoy realmente entiende qué es lo que está sucediendo y qué es la inteligencia artificial. Tal vez podemos decir que entendemos modelos, que entendemos cómputo, pero aquí se está dando algo que va evolucionando y que estamos evolucionando con ese algo al tiempo. Eh, yo diría que hay que pegarse hoy en día a lo más básico de la convivencia humana para tener un uso ético de la inteligencia artificial. Y se los cuento cómo nosotros lo resolvemos en la empresa. No aplicamos inteligencia artificial para nada que deteriore la sociedad, deteriore el medio ambiente, manipule a las personas, pueda afectar la salud de las personas o entre el medio ambiente incluimos animales, la naturaleza, nada que tenga que ver con guerra, nada que lleve a parcializar a las personas o que pueda generar un deterioro en la sociedad. Son unos principios de inteligencia artificial que planteamos nosotros en la empresa, que a nosotros internamente nos sirven, que sé que no son perfectos, pero nos han ayudado a filtrar muchos casos en los que hubiéramos podido quedar involucrados en algo que no fuera realmente transparente. Eh, y yo digo que hoy no hay escrito y es muy difícil hablar de ética, así que requiere que cada decisión que tomemos, y lo hablo como empresa, en el camino de hacer algo con inteligencia artificial, requiere un alto en el camino
como empresa, yo digo sentarnos a pensar realmente, a reflexionar cuáles son los escenarios, cuáles son los impactos, porque esto no puede tratarse únicamente de llenar bolsillos. Y lo digo desde el lado del empresario, siendo fundador y dueño de mi empresa, donde no puede ser únicamente el beneficio para mi lado, sino esto tiene que convertirse en un beneficio que aporte a varios. Me animaría a decirles, incluir los objetivos de desarrollo sostenibles de la humanidad es una forma de tener una buena alineación en el uso de la inteligencia artificial. Pero al final, que hayan buenos seres humanos detrás del desarrollo del uso de la inteligencia artificial. Muy hermosa frase esta última con la que cerca. Que haya buenos seres humanos detrás del desarrollo de estas herramientas. Ya. Pedro, Chan, si quieren agregar algo, Eh, somos bueno, todos hoy. yo creo que John Already de verdad dijo, bueno, por lo menos lo que muchos, yo me incluyo ahí, estamos tratando de hacer, pero también debo confesar, ¿no? De que es difícil a veces porque, como dice, tienes la parte del negocio que quiere resolver problemas y a veces resolver problemas, bueno, necesita la más data que tiene, mejor que a veces necesitas datos personales porque ahí está donde está la parte de personalización, ¿no? Lo más que conoce un AI algoritmo de ti, lo mejor que va a saber darte recomendaciones que son exactamente lo que necesitas. Y, y no es fácil a veces, estar en eso y saber dónde están esas líneas y respetarlas. No es fácil, obviamente aquí en Europa tenemos el GDPR, ¿no? Que, bueno, la verdad las regulaciones asustan, así que hay que seguirlas, pero trabajando como alguien que lo está haciendo, la verdad, es a veces difícil, porque, bueno, obviamente una de las formas que hacemos es tratar literalmente de tener cero data que relacione con una persona. Eh, Nada de tu nombre, nada. Y en Data Science lo que llamamos eso cuando estamos trabajando así con personas es profiling. So we try to profile tipos de personas y entonces tratamos de encontrar soluciones para el profile, pues, y no para individuos. Eh, Obviamente eso viene a costo, ¿no? De que los resultados no son tan perfectos. Ah, y bueno, hay formas que se están haciendo para tratar de mejorar eso, que es por lo menos con, federated learning o edge computing, donde literalmente tienes algoritmos que termina usando tu data específicamente en tu teléfono, no tiene acceso a tu data y termina, dándote resultados muy buenos. Facebook está trabajando mucho en eso con sus LLMs, por eso es que están buscando reducir el tamaño de los modelos para ponerlos a correr en el teléfono. Pero no, mi respuesta es que, es que estamos empezando esto, es uno de los problemas más complicados, de hecho, que existen cuando estamos implementando regulaciones, etcétera, porque, como se dice, ir del sitio o de donde estamos ahorita, que es estúpido, al sitio o la posición donde creemos que va a ser smart, van a haber muchas cosas que todavía estamos entendiendo, que legalmente todavía hay discusiones de qué tanto puedes usar copyright. Bueno, se ha visto mucho cómo entrenas todos estos modelos y de dónde sale esa data bueno, sobre todo gente, por lo menos de esos diseñadores, películas, ahora se están viendo cómo básicamente puedes crear Hollywood movies casi con toda esta tecnología y de dónde sale, dónde se entrenó eso. Bueno, se entrenó con cosas que son copyrighted. ¿Dónde está la ética de eso? Toda esa gente que trabajó para crear eso y que, bueno, ¿cómo hacen? La verdad, la respuesta es que no sé. Ahí reconozco mi ignorancia y que, bueno, ya veremos en los próximos años, pero es una de las partes más complicadas de esto. Podemos tener todo un día, de hecho, para hablar de ética y regulaciones y otros aspectos que no son programación, pero que influencian y que van a shape mucho el futuro de esto. Gracias, Pedro, excelente. Jan, ¿querías agregar algo en relación a lo que tus compañeros ya han señalado? Que Eh, refute o reafirme lo ya dicho. pues sí, reafirmar y bastante. La verdad que a veces no sabemos cuál es la línea delgada entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces por eso existen regulaciones
y básicamente yo no estoy en la parte de desarrollo de un producto como tal, pero sí eh, creo que existen regulaciones que hacen que todas estas tecnologías se usen de manera segura y y que no atenten contra la integridad o seguridad de lo que hablaba Pedro, de las personas. Entonces, pero sí, también me voy más como a la regulación. Si existe una regulación, pues bueno, hay que seguirla. Muy bien, muy bien. Ya estamos, bueno, prácticamente llegando al final de esta jornada, de este panel en el cual hemos estado conversando el día de hoy. Y quisiera, antes de quizás ya de hacer el cierre y despedirnos, invitarlas, ¿no? Muy usando ahí una estructura de un prompt que desde el rol de experto que cada uno de ustedes tiene en sus áreas y en no más de 25 palabras, pudiesen quizás decirme eh, cuál creen ustedes que será en el futuro más cercano eh, los mayores potencialidades que vamos a tener con inteligencia artificial para los próximos años en temas de innovación, sobre todo para estos estudiantes y profesionales que están dentro de nuestras universidades, universidades como las venezolanas, que sabemos todo lo que están confrontando. ¿Cuál creen ustedes que va a ser, digamos, desde ese punto de vista, el mayor potencial para la innovación que ellos van a tener usando estas herramientas? En pocas palabras. ChatGPT a veces se extiende así le digas 25 palabras. Sí, sí, así es. Eh, yo les pondría dos a las que les estoy apostando. Les respondo con las dos tecnologías a las que les estoy apostando de futuro. Computación cuántica, principalmente muy de lo que está haciendo IBM y D-Wave System, que son dos generaciones diferentes de máquinas cuánticas. También Toshiba, que está haciendo algo increíble ahí, y para Machine Learning y problemas de optimización eso va a ser muy útil. Y segunda, computación neuromórfica. Esas son las dos tecnologías que les estoy apostando por innovación, por futuro, y súper las recomendaría. Muy bien, gracias Jan. Definitivamente, bueno, los conceptos que en algún momento quizás van a tener también su boom, ¿no? Según lo vamos a empezar a escuchar con más a menudo. Jan, Bueno, yo me voy por más en mi área y creo que ahí también está aplicada para otras áreas, lo que es la parte de gemelos digitales, realidad aumentada y realidad virtual. Realidad aumentada especialmente para capacitación y entrenamiento es muy importante, también ujú, me para consta. visualización eficiente de procesos. La verdad es que hay mucho por explorar allí. Entonces, creo que para mí es como una de las tecnologías que debemos observar. Yo con 25 años de experiencia, cuando conocí la realidad aumentada y la realidad virtual, dije, wow, qué potencial tenemos acá y hoy día lo estamos usando y estamos proponiendo a nuestros clientes su uso. Muy bien, gracias Jan, perfecto. Y por supuesto también me gustaría escuchar también a Pedro con ese... No, buenas ideas, los jams, Square, que sí, I mean, bueno, si se da Quantum pronto, la verdad vamos a llegar a Singularity porque ahí sí yo veo inteligencia artificial superando humanos. Eso va a cambiar todo lo que conocemos. Yo creo que lo que propondría, es alineado a lo que se ha hablado hoy durante todo el día, sobre todas esas sesiones al principio, donde se hablaba mucho de la parte personal, la parte humana. Y como mencioné, yo vengo de ingeniería, yo trabajo con sensores, temperaturas, todas esas cosas era de donde yo vengo, pero la final es el problema con todo ese dominio, es que como hablamos, toma tiempo para los profesionales en esas industrias de verdad catch up y hacer todo esto. Mientras que yo creo que lo que sí está cambiando y que va a seguir cambiando muchísimo en estos próximos años es lenguaje, video, lo que llamamos multimodal AI. Bueno, ya ChatGPT está haciendo ahorita mucho eso, videos o imágenes con
lenguaje. Y es básicamente, bueno, lo que hacemos uno como humano, que imagínate si alguien nada más habla pero no puede ver o no puede oler, y estamos añadiendo más sentidos o sensores Ujú. a estos LLM, a estos lenguajes. Y yo creo que, bueno, hay mucho potencial en eso, va a cambiar mucho y como a la final la mayoría del mundo que conocemos trabaja con lenguaje y visión, yo creo que hay mucho potencial para influenciar, bueno, cualquier área y cualquier trabajo en el mundo. ¿Crees que lleguemos a una inteligencia artificial con la que podamos hablar con los cinco sentidos? Bueno, cuando lleguemos, así como Jan, si llegamos a quantum, vamos a llegar a lo que se llama superintelligence, ¿no? Que la verdad va a ser difícil comprenderlo porque imagínate, es como nosotros tratando de comparar un animal, una rana, y no los podemos comparar. Cuando lleguemos a ese punto, sí, nosotros vamos a ser como si un animal insignificante. Y bueno, esperemos que no, no se convierta en Terminator, pero de que eso va a llegar, si llega Quantum, para mí no hay duda, pues. Y Quantum se está apurando mucho, así que, pues, esa es una de las cosas, por cierto, de que cambió desde hace 20, 30, 40 años, porque neural networks existían desde hace mucho. Lo que cambió fue la cantidad de datos y la cantidad de computing. La matemática, la verdad, no ha cambiado mucho. Muy bien, gracias Pedro. Definitivamente hoy hemos explorado este ámbito de la inteligencia artificial y cómo ella y otras tecnologías están redefiniendo nuestras vidas, redefiniendo nuestro trabajo, nuestra forma de aprender. Y yo creo que esto es solo el comienzo de un viaje extraordinario que estamos ya desarrollando. Conceptos como los que nos acaban de señalar ustedes, la computación cuántica que promete resolver problemas imposibles para las máquinas actuales, la computación neuromórfica inspirada en la estructura del cerebro humano que nos acerca cada vez más al futuro donde las máquinas podrán comprender el mundo con una profundidad inédita. Tecnologías como los gemelos digitales, la realidad aumentada y virtual están revolucionando definitivamente la forma en que capacitamos, desarrollamos habilidades, ofreciendo experiencias, por ejemplo, inmersivas como la realidad virtual, nos señalaban por ahí, o la realidad aumentada. Este camino que ya estamos recorriendo juntos nos dirige a que quizás en algún momento podamos encontrar herramientas que superen la capacidad humana en muchos aspectos, no lo sé. Yo creo que hay algunas cosas que definitivamente no va a lograr superarla. Sin embargo, bueno, ahí está por verse. Muchas cosas que creíamos imposibles antes, hoy día se están materializando. Con la llegada de todos estos sistemas capaces de procesar e interactuar, y quizás lleguemos a eso que yo te decía en algún momento, a interactuar con los cinco sentidos, nos enfrentaremos a posibilidades infinitas. Pero este futuro plantea también preguntas fundamentales. ¿Cómo asegurarnos que estas tecnologías se usen éticamente? ¿Cómo balancear la innovación con el bienestar humano y el bienestar del planeta? La respuesta a estas preguntas está en nuestras manos, está en nuestro cerebro, está en nuestra inteligencia natural y nosotros, quienes somos los que alimentamos hoy día estas herramientas con nuestros conocimientos, con nuestras experiencias y con nuestras propias cargas valóricas, definitivamente estamos llamados a resolver estas cuestiones, resolver estos problemas y crear las conexiones más profundas para construir un mundo donde efectivamente logremos la sostenibilidad y preservarnos como especie, como seres humanos. De mi parte, yo quiero agradecer, por supuesto, a Jorbit, a Chris y a todo el equipo de Udalumni por haberme invitado a moderar este panel con este trío de excelentes profesionales que el día, la tarde para mí de hoy nos han acompañado, hablando de estas tecnologías que definitivamente están cambiando nuestra forma de hacer las cosas. De mi parte, acá, desde esta instancia en la cual me dedico a la docencia, al mundo del diseño instruccional, la capacitación, a través de Trébol 3D, especialistas en ocio productivo, queremos, por supuesto, invitarlos a que utilicen herramientas no solamente de pensamiento crítico, sino de comunicación efectiva y empatía para que nos acompañen y los podamos acompañar también a ustedes en el camino hacia el desarrollo ético, profesional, laboral y organizacional de las personas con quienes ustedes trabajan. Los invito, por supuesto, a seguir aprendiendo, explorando y preguntándose qué queremos construir con estas herramientas. ¿Cómo podemos efectivamente, desde el uso de estas herramientas, convertirnos en líderes y agentes del cambio? Porque el futuro no es algo que simplemente esté sucediendo, es algo que nosotros podemos crear, construir, co-construir. Y por eso invito a que lo hagamos juntos y
Les agradezco su tiempo, la curiosidad y el compromiso con el aprendizaje. El futuro no nos espera, yo creo que el futuro ya está acá. Jorvit, Chris, agradecido por la invitación.